Saludos, este es el pastor Frank Falto que les habla y estoy por aquí para invitarlos a que venga a escuchar la serie que estamos predicando, donde Dios le hablará a su corazón. Como siempre les recuerdo, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a su camino. Así que venga, no se puede perder esta maravillosa serie que estoy seguro que le bendecirá. Seguimos hablando, vamos a cerrar hoy la serie de mayordomía y hoy quiero hablarles bajo el subtítulo Se requiere dominio propio. Amárrese bien los pantalones, la falda, la correa, la faja, apriétesela un poquito más, lo que tenga puesto. Pero se requiere, diga conmigo, se requiere dominio propio. Y cuando hablamos de mayordomía no hablamos de administración. Eso lo hace cualquiera. Hablamos de cuidado, de tener cuidado, de tener un cuidado especial. Y bíblicamente es un cuidado que solamente da Dios. Es un cuidado que solamente se puede lograr cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que no estamos hablando de administración. Yo no vengo a darle una clase de administración ni nada de eso. Yo vengo a predicarles la palabra y tratar de desenvolver este regalo que nos ha dado el Señor para que podamos entender cómo el Señor quiere que tengamos cuidado de lo que Él nos ha dado. Así que cuando hablamos de mayordomía, no hablamos de administración, hablamos de cuidado. Pero se requiere dominio propio. Se requiere dominio propio para todo en la vida. Y como base para esto voy a utilizar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, porque, lo puede leer conmigo si quiere, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de, dígalo bien, y de dominio propio. En la traducción lengua actual, una versión bien sencilla de entender, pero dice lo mismo, dice porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás, esa parte, amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida en Cristo o cristiana. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendícela en nuestros corazones. Señor, que ella haga el trabajo para el cual tú la has enviado, Señor. Que crezca, Señor, en nosotros y a la misma vez nos haga crecer en favor y en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las áreas más difíciles con las que todos luchamos en la vida o diariamente es con la capacidad de controlar o de cuidar o hacer uso efectivo de las cosas que nos pasan, nuestros deseos, nuestros impulsos y quizás nuestro propio carácter. ¿Habrá alguien aquí que puede controlar su carácter? Gracias, Carlito. Con eso lo dijiste todo. ¿Habrá alguien aquí capaz de controlar lo que dice todo el tiempo? ¿Habrá alguien aquí capaz de controlar lo que hace, sus impulsos? ¿Habrá alguien aquí lo suficientemente fuerte como para controlar su coraje cuando está enojado? ¿O serán más los, no quise decir eso, que realmente aguantar y no decirlo? ¿O serán más las excusas por cómo somos que realmente dar un ejemplo de lo que debemos ser? Es difícil. Yo sé que es difícil
Es una de las cosas más difíciles que todos los humanos enfrentamos diariamente. ¿Cómo respondemos al diario? ¿Cómo respondemos a las situaciones? ¿Cómo respondemos a lo que alguien nos dijo? ¿Cómo respondemos al insulto, a la insinuación o la implicación de alguien? ¿Cómo respondemos a los problemas familiares? ¿Cómo respondemos a los problemas en el trabajo? ¿Cómo respondemos a los problemas de la nación? ¿Cómo respondemos a los problemas de mi edad? Cuando ya el Bengay no funciona. ¿Cómo respondemos a todo esto? Somos controlados la mayoría de las veces por nuestros propios deseos. No sé tú, pero con frecuencia yo me digo a mí mismo, Fran, contrólate. Contrólate. Deja el drama, deja la importancia y enfócate en lo importante, en las cosas importantes de la vida. Enfócate en lo que merece real atención. La Biblia dice, lo que requiere diligencia, que en eso no seamos perezosos. Hay cosas que requieren diligencia y hay cosas que simplemente es una pérdida de tiempo, señores. Para que no nos damos cuenta, porque para nosotros todo cae en el rengón, en el rango de todo es urgente e importante. Tal parece que vivimos en un cuadrante de la vida donde todo es urgente e importante. Todo es urgente e importante. Escúchame, bájale 2, te va a dar un ataque al corazón, papi. Te va a dar un tucutú. ¿Saben qué es eso? Búscalo en el diccionario boricua, ahí lo va a encontrar. Hay que bajarle, señores, porque todo parece ser urgente e importante. Todos los días te levantas, te acuestas pensando, los pensamientos no te dejan dormir. Te acuestas pensando en una cosa, casi no duermes. Te levantas pensando en lo mismo. Es como si la conversación mental nunca acabara. No encuentras maneras de hacer callar tu mente. No encuentras maneras de decirle a la mente, déjame descansar. Hay algo por ahí tocando un reggaetón. Él dice que no es el de él. ¿De quién es? ¿De quién es? Tirarlo en medio, tirarlo en medio. ¿De quién es? ¿Ah? ¡Ay, santo! Las cosas que pasan en este país. Imagínate que fuéramos a decir todo lo que pensamos. Y lo dijéramos en cualquier momento. Bueno, hay algunos que parecen que no piensan lo que dicen, eso sí es verdad. ¿Qué desastre seríamos y qué desastre haríamos? Posiblemente decir todo lo que piensas, porque qué bien se siente decir, yo soy como soy, yo digo las cosas como soy, porque yo soy tan franca como me ves. Qué bonito es hablar así, pero ¿será eso lo que dice la Biblia? Se requiere dominio propio, señores. Se requiere cuidado. Cuidado contigo mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. Tú eres tu propio traicionero. Tú batallas contigo mismo todos los días. Por eso es que Pablo exhorta a la iglesia, a los romanos que mueran a ellos mismos. Muere al yo. Pablo murió a Pablo. Te atreverás a morir a ti mismo. Fran tiene que morir a Fran. Porque Fran viene con un paquetito de ideas y de crianza y de pasado y de historia que no agradaba a Dios. Y yo no puedo venir con ese paquete ahora a tratar de agradar a Dios con el viejo hombre. Hay que hacer morir el viejo hombre. Tiene que morir en la cruz del Calvario. Tiene que ser crucificado. Imagínate. Se satisface un deseo producido por una reacción emocional,
Pero seguramente resolveríamos muy poco. Muy poco. Aún más la Biblia dice que nuestro pecado tiene la capacidad de controlarnos si se lo permitimos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por parte de Dios o por Dios. Nadie diga eso, porque Dios ¿qué? No puede ser tentado por el mal y Él mismo ¿qué? No tienta a nadie. Sino que cada uno, diga cada uno, es cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En su versión dice concupiscencia. Eso es pecado, esa palabra se traduce como pecado. Después cuando la pasión, el próximo versículo, cuando la pasión ha concebido ¿qué? Da a luz. En otras palabras, esto lo pone, lo compara con la relación de concebir a un hijo. Es como si fuera una relación íntima donde hubo la concepción de un bebé. Esa es la comparación que está haciendo Santiago. Y está diciendo, cuando el pecado junto contigo se juntan, es como cuando la miseria le gusta la compañía. Y entonces produce cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, entonces engendra muerte. Es por eso que te sientes tan mal cuando a veces haces cosas que sabías que no debías hacer. Y lo que hace es que te tiran en una cueva, te tiran en depresión, te tiran en un lugar oscuro. Es por esto que necesitamos, escuche bien iglesia, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No podemos solo, diga, no puedo solo. La batalla es espiritual y estas batallas se pelean, señores, de rodillas. Se pelean en el Espíritu. Tú y yo no podemos con fuerzas mayores que nosotros. Necesitamos al Todopoderoso. Necesitamos en nuestras vidas la obra del Espíritu Santo. En los momentos que no sabes qué hacer, donde el cansancio y el desánimo, lo desconocido, lo que pasó sorpresivamente, lo que no esperaba, te lleva a una descarga de emociones que lo único que ha hecho es meterte en un huracán provocado por la misma situación. Y este te lleva en caída libre sin paracaídas. Imagínese. Es ahí donde te vale repetir las palabras del apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar profundo y dijo, Señor, sálvame que perezco. Señor, sálvame que perezco. Hoy es el día. Diga, hoy es el día. Ahora es el momento donde tú decides hacer un cambio de timón y de capitán. Hoy es el día donde tú dejas que Cristo sea el capitán y el Espíritu Santo sea el timón de tu vida. Una persona que vive en el Espíritu es una persona que ha puesto su alma, su mente y su corazón en servirle solo a Dios y aceptar su autoridad sobre ti. Por eso que les recuerdo el versículo base de esta serie donde dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Es un mandamiento, no es un deseo caprichoso. No es un wishful thinking. Jesús no dijo esto como expresando un buen deseo, ni menos como una opción. La importancia de este mandamiento está en que de esto depende la ley y los profetas. Imagínense. Jesús le recordó el mandamiento dado por Dios mismo. No hay nada más importante que este mandamiento. No hay proyecto en la vida, no hay sueño, escúcheme bien, por alcanzar, ni hay deseo ni capricho, no hay situación física más importante, mientras estemos vivos, que amar a nuestro Dios
con toda la intención, con toda la intensidad. ¿Con qué intensidad estás amando a Dios? ¿Cuál es el interés tuyo de amar a Dios? ¿Qué se interpone en tu vida que tus emociones han dictado tu comportamiento? ¿Qué está dictando tu comportamiento hoy? Vivir y andar en el Espíritu, servirle al Señor, el interés de agradar a Dios o el interés de agradarte a ti mismo. Ya que la batalla siempre la tenemos con nosotros mismos. Por eso, que el interés tiene que estar, lo que dice en Hebreos 6, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es Jesucristo mismo. Por eso, para servirle al Señor se requiere dominio propio, señores. Se requiere dominio propio. Las reglas no las pongo yo, ni las pone la iglesia. Las reglas las pone Dios mismo. La palabra de Dios pone las reglas de cómo vivir. Él nos dice cómo vivir esta vida. Todo lo demás que hagamos son inventos de nosotros. Las reglas están aquí y solamente aquí. Es solo a Cristo y a Él crucificado y resucitado. Y le damos gloria a Dios por eso. Nacemos para adorar a Dios, para servirle a Él, para adorar su santo nombre. Todo lo demás, nuestra manera de vivir, todo lo que hacemos, quizás lo que no agrada a Dios, tenemos que hacer un estudio interno, tenemos que hacer un estudio exhaustivo de cómo estamos viviendo nuestras vidas y detener lo que no agrada a Dios. Todo lo que se va en contra de los dichos de Dios, los mandamientos, lo establecido por Él mismo, es entonces camino de pecado. Vivir como te plazca sin ningún temor de Dios es sencillamente falta de dominio propio. Es estar en contra de Dios. Por eso nadie que diga yo soy cristiano y no sigue a Cristo no entiende la realidad de lo que significa seguir a Cristo. Por eso Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo bueno de su cruz que es ligera, porque Él llevó las cargas. Él llevó las cargas. Amén. Así que tenemos que entender, hay que dejar lo que no le agrada a Dios. Hay que cambiar la formita esa de hablar, las palabrotas que a veces se te zafan. Todo eso tiene que cambiar poco a poco. Pero Dios está trabajando en mí. Sí, ¿cuánto tiempo? 100 años. Tiene que haber un cambio gradual, tiene que haberse un cambio. Dios te ama como tú eres, Dios te acepta como tú eres, eres amado, pero también Dios exige un cambio de vida. Y esto dice el Señor, que lo hacemos a través de su Espíritu Santo, porque parte de la manifestación del fruto del Espíritu es dominio propio. Hay algo que hay que cuidar, hay algo que tenemos que cuidar. No es manejar ni controlar, eso lo hace cualquiera, es cuidarlo. Podrás darle el cuidado que Dios quiere que le des hasta que se parezca más a Cristo y menos a ti. Nuestra meta es parecernos más a Cristo y menos a nosotros mismos. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, entender la realidad de lo que significa seguir a Cristo. Esto requiere que pensemos profundamente en qué es lo que agrada a Dios y qué cosas yo tengo que cambiar en mi vida. Pedirle que nos ayude a vivir esta vida y que nos muestre el camino a seguir a través de su palabra. Sé que Dios nos ama, diga Dios me ama. Pero también quiere hacerte como Él. Quiere hacerte como Él. Quiere hacerte más a Él. Quiere que te parezcas más a Él. Quieres que hables más como Él. Quieres que digas la palabra. Quieres que ore. Quieres que profundice. Quieres que sea más como Él. Que te va a usar como tu carácter. Lo va a usar como usó el de Pedro. Claro que sí. Necesita a alguien como tú para que le hable a alguien que yo no puedo hablarle. Necesitas a alguien como tú para llevar este evangelio. Pero ese alguien como tú va a ir como es, pero va a ir transformado, renovado en un nuevo hombre. El hombre interior ha sido transformado. A lo mejor el de afuera está lleno de tatuajes. No importa de eso, eso no importa nada. Lo que importa es que el tatuaje esté en tu corazón y diga Cristo Jesús.
Que ahí diga Cristo Jesús, que haya algo diferente en ti, que vayas y le hables a alguien, que llegues a lugares donde nadie puede llegar. Dios te ha salvado para que tú hagas eso, para que tú seas esa persona, para que tú le hables a los tuyos, para que tú vayas a donde nadie puede llegar. Para eso es la multiforme gracia de Dios, para eso está la iglesia, para eso somos salvados, redimidos, para eso te ha traído a su familia, para que le hables a otro lo que hizo por ti. Porque nadie que viene a Cristo, escuche bien, nadie que viene a Cristo jamás se queda igual. Si no, pregúntele a la mujer del flujo de sangre. Pregúntele al endemoniado gadareno, al cojo en la puerta del templo. Pregúntele a la hija de Jairo. Pregúntele a María y a Marta. Pregúntele a Zaqueo. Pregúntele a Mateo y pregúntele a Pedro. Pregúntele a Nicodemo, que fue confrontado con la idea de nacer de nuevo. Pregúntele a los leprosos. Pregúntele a Naamán, que tuvo que someterse a las instrucciones de ir 7 veces a uno de los ríos más turbios para que fuera sanado. Pregúnteme a mí, pregúntele al que está a su lado, pregúntele al que está ahí sentado suyo, que es Cristo en nuestra vida, cómo Él nos ha salvado. No vaya tan lejos, pregúntale al que está al lado tuyo, ¿qué ha hecho Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo el Señor cambia? ¿Cómo el Señor transforma? Pero se requiere dominio propio. Se requiere dominio propio. Pregúntale a aquel que ha estado en problemas, que Dios lo ha sacado de la cárcel, que ha estado a punto de morir, que ha estado enfermo en una cama y Dios lo ha levantado y tiene una segunda oportunidad en la vida. Pregúntale a aquel que lo han dejado solo. Pregúntale a aquel que ha estado en vicios, en droga, en pornografía y Dios lo libertó, lo sacó y hoy lo hizo una persona nueva. Pregúntale a aquel que ha sufrido lo que usted no ha sufrido y hoy está aquí. Hoy glorifica a Dios y adora a Dios. Ese es el testimonio más grande de que hay un Cristo vivo, un Cristo que restaura y cambia. No sé si Zach, no veo a Zach por ahí. Pregúntale a Zach, en la cama, en su lecho de muerte. Allí nadie fue a predicarle, allí nadie fue a cantarle un corito, allí nadie fue a leerle un versículo bíblico. Allí mismo lo confrontó el Señor. Y allí en su lecho de muerte, en el hospital, dijo: yo quiero a Cristo. Llama al pastor para que ore conmigo. ¿Quién hace eso? Yo jamás. Nadie lo hizo. Dios se metió en su cuarto del hospital. Allí Dios lo salvó. Allí Dios se le reveló. Allí Dios lo levantó. Pero sí, el Señor nos va a continuar usando a nosotros también. Dominio propio no es otra cosa que controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en vez de que ellos nos controlen a nosotros. Es cuando quieres decir 4 cosas a alguien, pero el Espíritu Santo coge tu boca y te hace así y te la cierra. Es cuando estás loco por defender algo porque te dieron ahí en el nervio y el Espíritu Santo en tu vida te controla. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, vas por ahí. Si no hay nada que te redarguya, si no hay nada que te cierre los pensamientos y la boca, ¿quién lo hará? Alguien dijo una vez: el sabio piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa. Pero eso lo dijo uno después que el Señor había dicho esto en Proverbios 29:11. Mire lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda a su ira, da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El sabio sabe dominarla. Dominio propio. Dominio propio. Una persona con un buen ejercicio del dominio propio ejerce sabiduría en la vida. Ejerce sabiduría sobre sus finanzas. Sabe controlar los impulsos de comprar más zapatos. ¿No te hacen falta más zapatos? ¿Cuántos pies tú tienes?
Solamente puedes usar 2 a la vez. O un par a la vez. Pero déjate de cosas. No te hace falta otra herramienta, papo. Escucha. No te hace falta. No te hace falta. Ahora se revolcaron las mujeres, Ahora se revolcaron. Los hombres fueron más benévolos, se quedaron callados. Solamente se rieron así suavecito. Sabían lo que le esperaba. No te hace falta otra gorra. No te hace falta otro par de tenis, papo. Sabemos controlar nuestros impulsos, nuestras finanzas. La trotadora esa que ahora se usa para enganchar ropa, nunca te hizo falta. Nunca te hizo falta, señores. Nunca te hizo falta. Tú lo sabes, la compraste por impulso. Si todos los lunes empieza la dieta y los martes se va a la dieta. Haz mejor un esfuerzo concienzudo. Haz algo que no te cueste tanto dinero al principio. No te metas en cuentas en cosas de gimnasio que no vas a poder pagar y después no te vas a poder salir de esa. Eso es una perpetua, esa membresía. De ahí no te saca nadie. Eso te lo siguen cobrando y te lo siguen cobrando. Y tienes que buscar al abogado de yo no sé quién para que te saque de esa membresía. Piénsalo antes, dominio propio. Ve, empieza suavecito. La acera de allí del lado de tu casa es gratis. Vete a caminar allí. Pídele el perro al vecino y paséaselo. Eso es gratis. Empieza por ahí. Empieza por cosas que no cuesten. Pero después estamos metidos en problemas. Entonces estamos enojados, estamos ira, vamos algo de esto. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Te lo buscaste tú. Tenemos dominio propio. El dominio propio requiere sabiduría también. Sabiduría para las cosas. Si la vida no te enseña cantazos, yo no sé qué cantazos te va a enseñar en la vida. Pero algunos tienen que aprender a cantazos, otros a chancletazos, otros yo no sé ni cómo. No puedes estar buscando ¿cómo es? La ollita llena de oro del arco iris. Siempre estamos buscando el próximo trabajo piramidal, que si Primérica, que si aquello, que si esto y lo otro. Yo no sé, ya vendes hasta chicles, a ver si te haces rico con los chicles. Yo no sé qué pasa. La desesperación de hacer dinero, la desesperación de buscar donde no hay, la desesperación de ir a lo desconocido a ver si funciona. Ese a ver si funciona te ha costado mucho. Y sigues gastando porque lo próximo parece interesante, lo próximo parece bueno, lo próximo parece la mejor idea. No hay dominio propio ni hay sabiduría. No mides, no paras. No dice, espérate, el aumento de sueldo más grande lo tengo yo en mi casa. Déjame de estar dejando comiendo afuera cada rato. Busca, revisa la cuenta de banco para que veas cuántas membresías de Amazon tienes, que estás pagando sin sentido. Economiza, cancélala y tú verás que te rinde más. Controla el impulso de siempre estar detrás de algo que parece la próxima solución. Hay que tener el corazón de la viuda y saberle darle a Dios lo que es de Dios con el corazón correcto. Cuida el corazón, tener dominio propio sobre el corazón. ¿Por qué? Porque ahí están las emociones. Escucha, no vivas por emociones, sino por convicciones. Cambia el impulso de las emociones por convicciones. Porque por emociones todos nos estrellamos. El que vive por emociones es como las hojas de un árbol caída, que el viento se las lleva de lado a lado donde sea, porque todo es una emoción. Todo es, ay sí, vamos a hacer eso. Ay sí, esto también. Y todo parece un sí todo el tiempo. Echa raíces, vive por emociones, sé sabio con lo que Dios te ha dado, construye, no destruyas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su destino, su final es total destrucción y perdición. Cuidado donde te meten, cuidado con las ofertas. No a todo lo que aparece en el internet tú le das clic y lo compras.
La gente se muda sin pensar y se tiran en negocios de los cuales ni siquiera han considerado las consecuencias. Ya no consultan a Dios, ya no se van en oración. ¿Qué pasó con los momentos de oración? ¿Qué pasó con la convocación familiar para presentar una decisión delante de Dios y esperar que Dios conteste? ¿Qué pasó con el dominio propio en esa área? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas ganas de darle todo el primer lugar a Dios en nuestras vidas? ¿O es que estamos tan desenfrenados con todo lo que hay que hacer que nos olvida el que nos da la salud para hacer? ¿Quieres hacer las cosas bien? Te invito a andar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Te invito a crecer en sabiduría y en conocimiento. Te invito a soltar el orgullo y a aceptar cuando metiste las patas. Hiciste algo mal. Pero también te invito a levantarte con las ganas de intentarlo otra vez. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levantará. Te invito a que te pongas de pie esta vez con la madurez. Porque si vuelves a tropezar con la misma piedra, hay que meterte con la piedra. Hay que decir las cosas en arroz de habichuela para que entiendan. Si te vuelves a tropezar con la misma piedra que siempre estás tropezado, hay que sacar la piedra y meterte con ella porque ya no sé cómo más te voy a hacer verla. Crece en madurez. No podemos seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Crece en madurez. Ya que el negocio te salió súper mal, la próxima ten cuidado. Aunque tengas el dinero para hacerlo, ten cuidado. Ora al Señor, preséntalo al Señor. Si has probado todo y todo te ha fallado, entonces es hora de hacer las cosas diferentes. Te invito a que le des la oportunidad al Espíritu Santo para que se manifieste en ti dominio propio. Gálatas 5, capítulo 16 al 21. Versículos 16 al 21. Quiero compartir esto con ustedes. Mire lo que dice ahí. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En su versión a lo mejor dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el deseo de este cuerpo es contra el Espíritu, ¿no? El deseo de lo que la ley muerta ha puesto en nuestras vidas es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu, lo que quiere el Señor, es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Próximo versículo. Dígalo conmigo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A eso es lo que se refiere a la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Escuche bien, se ve, se te nota. Tápate que se te nota, porque es evidente. Son evidentes y estas son inmoralidad, impureza, todo eso es lo que produce la vida de pecado, la carne, la ley, todo esto es lo que produce la ley de las obras muertas, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, está ahí. Se requiere dominio propio, diga dominio propio. No le des lugar al demonio propio, dale lugar al dominio propio. Sí, porque hay gente que se han olvidado del dominio propio y juegan con demonio propio. Y tienes que reprenderlo de tu vida. Repréndelo de tu vida en el nombre del Señor.
Aprende a reprender al devorador de tu vida y de tu familia. Al fin y al cabo, tú y tus hijos te van a imitar. Tus hijos te imitan. Ellos van a hacer lo que ven en ti. Ellos van a hablar como tú hablas. Ellos van a decir las palabras que tú dices. Después no te quejes cuando salen malcriados, cuando salen esto, cuando salen los otros, porque lo que han visto en ti es lo que están haciendo. Si ven flojera espiritual en ti, son flojos, pero están imitando. Si ven que no oras, pues no oran. Si ven que no buscan la palabra, pues no van a buscar la palabra. Ellos van a hacer lo que papi y mami hacen. Si papi brega en tal cosa, pues ellos le quieren aprender lo que papi está haciendo. Porque es así, se pasa de generación en generación. No le des lugar al diablo. Repréndelo de tu vida y de tu familia. Alguien dijo una vez que nuestros comportamientos hablan tan alto que no se escuchan nuestras palabras. Se requiere que pelees la buena batalla de la fe. ¿Cómo es posible, escuche bien, que David pudiera vencer a Goliat, pero no pudo vencer el deseo de quitarle la esposa a su comandante de guerra? David pudo vencer a Goliat, pero no pudo vencer el deseo de quitarle la esposa a su comandante de guerra. ¿Qué pasó con la onda? ¿Qué pasó con tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor? ¿Qué pasó con el corito? Si ahora la batalla interna no la puedes vencer, no la puedes controlar, no hay dominio propio. Somos muy buenos reprendiendo, pero somos muy malos mirando lo que pasa en la batalla del corazón. Somos muy malos mirando lo que pasa en la batalla de la mente. Somos muy buenos diciéndole a otros lo que tiene que hacer, pero muy malos haciéndolo nosotros mismos. No somos ejemplos ni para nuestra propia sombra. Necesitamos andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Porque las batallas más grandes, las batallas más intensas, las batallas más sangrientas, las batallas tú mismo internamente, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Por eso es que el Señor puso y le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con tus manos, con tus pies. No, dijo, con toda tu alma, mente y corazón. Ahí está el dominio propio, en el alma, en la mente y en el corazón. En cómo entregamos nuestras tres cosas al Señor, para que Él nos dé cuidado. Porque con la boca, dicen ahí abajo, es un mamey. Con la boca cualquiera conquista el mundo, pero la verdadera batalla está aquí adentro. Las voces de tu mente, las que no te dejan tranquilo. Lo que debiste hacer que no hiciste. Lo que debiste decirle a aquel, pero que no lo pensaste en el momento y ahora tienes más coraje porque no se lo dijiste. Las voces de tu mente, las que no te dejan dormir. Esas son las que verdaderamente nos atormentan. Lo que pasó, lo que no pude controlar, lo que debí haber hecho de esta manera, ¿por qué no me di cuenta? Estaba en la cara mía y no me di cuenta. Todas estas cosas nos atormentan. Esas son las batallas más grandes. Hijos que hoy no le sirven al Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? No hay pregunta más que traiga más culpabilidad a uno que pensar es que uno hizo mal en la crianza. ¿Qué hice mal? Pero si yo lo llevé a la iglesia, pero si yo hice esto, pero si yo hice lo otro, ¿qué hice mal? Son preguntas que quizás no tienen ninguna contestación específica y a lo mejor nunca te las podremos contestar. Son preguntas del enigma interno de las emociones de cada uno. Estas son las cosas que verdaderamente luchamos. ¿Cómo bregamos con estas cosas? Son tantas las cosas internas que a veces quitarse la vida parece ser una buena solución. Algunos han pensado quitarse la vida. En silencio. ¿Pero qué le pasó? Si se veía tan bien. ¿Pero qué le pasó? Si ayer estuvo hablando con él o con ella y se estaba riendo. ¿Pero qué le pasó? ¿Pero por qué se quitó la vida? ¿Pero por qué se tajió? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué trató de ahorcarse? ¿Pero qué le pasó?
Porque son las batallas internas que solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelar. Que solamente la palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón, discernir lo que estás pensando y sacarte de la oscuridad y traerte a la luz. Por eso le invito hoy a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, iglesia. Póngase la armadura de Dios para que usted pueda combatir las flechas y los ataques mentales y emocionales que enfrentamos a diario. Necesitamos dominar nuestra mente a través de la renovación en Cristo Jesús. Necesitamos así hacernos de la fe, agarrarnos de la fe, de la palabra de Dios, de la seguridad de nuestra salvación, que nadie te la quita ni te la arrebata, porque no es don tuyo, sino es don de Dios. Te la regaló el Señor. Necesitamos estar llenos del Evangelio, compartirlo con otros para que lo que testifica se haga una realidad en tu vida también. Dominio propio es cuando sometes tu yo y se lo entregas a Él y Él te llena de su Espíritu Santo. Es darle el primer lugar a Dios cuando le dices no a la carne y sí al Espíritu. Es dejar que su palabra te alumbre y te dé dirección. Cuando permites que el Espíritu Santo frene tus palabras hirientes. Cuando te atreves a confiar más en Dios que en el karma. Mire que hay gente creyendo en el karma, en el horóscopo y en cuanta porquería hay por ahí. Deja esas pamplinas, deja esas boberías, deja esas lecturas infantiles. ¿Quieres saber lo que va a pasar contigo? Está aquí en la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo te vas a restaurar? Está aquí en la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo te vas a poner de pie y caminar hacia adelante? Pues está en la palabra del Señor. Empieza a confiar más en la palabra de Dios que en la palabra de un horóscopo o de un karma o de cuanta filosofía hueca hay allá afuera. Déjale, escucha bien, déjale la venganza y el resultado en las manos de Dios. Dios es experto en el manejo de venganzas, porque Él las transforma en una enseñanza para ti. Ese deseo de desquitártelas con alguien es el deseo que Dios está usando para enseñarte algo a ti. Y te va a cambiar, te va a restaurar. En tu mismo deseo de venganza lo va a cambiar por una enseñanza que te va a transformar y te va a hacer ver las cosas diferentes. Dominio propio es cuando estás plantado y arraigado en el amor de Cristo Jesús. Y el fruto que se produce en tu vida es ese. Una persona no será capaz de ejercer dominio propio sin la ayuda del Espíritu Santo. Pues al fin y al cabo, dominio propio es una de las evidencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Pedro, y con esto los dejo. Son las 12 para que me den crédito. Para que me den crédito. No hay palabras más dulces que esas cuando digo estamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Mire lo que dice, vaya conmigo ahí. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa del pecado, la concupiscencia. Por esta razón, diga, por esta razón. También obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad añádele amor. Pues estas virtudes, las llama virtudes, al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos. O sea, no tendremos tiempo para otra cosa, ni estériles, o sea que seremos gente que produce en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que crece
Porque el que carece, de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más firmes, más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca vamos a tropezar. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hay una versión bien sencilla que la quiero compartir, la versión traducción lengua actual. Dice de esta manera: por eso Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Estoy leyendo lo mismo en otra versión más sencilla, más arroz y habichuela. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser o gozar de la naturaleza divina. Y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es lo siguiente: afirma tu confianza en Dios, esfuérzate para hacer el bien, procura conocer más a Dios, domina tus malos deseos y además deben ser pacientes. Entrega tu vida a Dios, estima a todos tus hermanos en Cristo, ámalos a todos por igual. Si ustedes conocen a Cristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no hace estas cosas es como si estuviera ciego y olvida que Dios lo ha perdonado a él también. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos mientras cerramos esta miniserie de mayordomía, Señor. Podamos entender que tú nos estás llamando a tener cuidado de lo que tú nos has dado. A cuidar, Señor. A estar alertas. A velar, a ser responsables por las cosas que son tuyas y no son nuestras, Señor. A tener un alto sentido de responsabilidad y de integridad a lo que tú has puesto en nuestras manos. Que deben ser, que no se puede quedar sin producir. Lo que tú pusiste en nuestras manos tiene que producir. Señor, más que administrar, más que cuadrar las cosas, ayúdanos a cuidarlas correctamente, Señor. Que no vivamos en el cuadrante de que todo es urgente y todo es importante porque nos estamos afectando nosotros mismos. Y en eso no hay dominio propio. Nos falta mucho por aprender a todos. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que la palabra del Señor haya ministrado a su vida de una manera especial. Les invito todos los domingos a las 10:45 de la mañana en Hibernia Español para que venga a celebrar con nosotros y adorar a nuestro Dios. También les invito en Iglesia Esencial en el área de San Agustín a las 2:30 de la tarde, todos los domingos, también con el propósito de adorar a nuestro Dios. Les espero.